radio por internet, Señales y Milagros, y a través de nuestro canal de YouTube, Restauración Familiar 2020. Bueno, hoy día en esta previa, que recuerde que nuestro programa es el día de mañana a las 20:30 horas, pero siempre hacemos esta previa el día anterior para presentar su ministerio, su vida, lo que hace, cómo es ese ser humano que va a ministrarnos la palabra. Hoy tenemos el grato agrado, la felicidad en mi corazón de muchos años, después de no verlo, hoy tenerlo con nosotros en este hermoso programa. Aquí a mi lado, el gran siervo de Dios, Pastor Daniel Ramos, desde Houston, Texas. Nos conectamos con este gran siervo de Dios. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto saludarte. Bienvenidos a Resplandor de Esperanza. Muchas gracias, Claudio. Que el Señor les bendiga. Es una alegría para mí muy grande conectarme con ustedes desde esta distancia, ¿verdad? Estamos tan lejos. Gracias a Dios por los medios de comunicación que han hecho todo tan cerca. Podemos vernos, conversar como si estuviéramos en el living de alguna de nuestras casas. Pero hay kilómetros, kilómetros y kilómetros de distancia, y lo mejor de todo, para hablar del Señor, de lo bueno que ha sido el Señor, porque el Señor es el mismo en todas partes, Él está presente. Así que es una alegría comunicarme con la tierra árida, con el desierto de nuestro país, un lugar hermosísimo, en el sentido de que donde hay mucho verde, la gente dice, oh, qué contraste. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos al Señor, y esperamos tener una bonita conversación, hablar quizás no tanto de nosotros, sino más bien de lo que Dios ha hecho en nosotros. Yo creo que ese es el propósito, ¿verdad? Porque no queremos vender una imagen, sino queremos exaltar el nombre del Señor. Mira, cuando el Señor le dijo, mira, anda y cuenta no lo que tú eres, sino anda y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Gloria a Dios. Así es, Daniel. Bueno, para todos los que no conocen, al pastor Daniel, él es un chileno. Usted ya ve su acento. Usted pensaba que iba a estar ahí un hermano norteamericano o alguien que le estuviera traduciendo, ¿no es cierto? No, tenemos aquí a un chileno de tomo y lomo, como el buen poroto chileno. Tenemos aquí este siervo de Dios que está, bueno, llevado por el Señor a tierras, ¿no es cierto?, americanas, a cumplir un ministerio que por muchos años tuvo aquí en Chile, y que evidentemente fui parte de ese tiempo donde él fue un gran líder de jóvenes a nivel nacional, latinoamericano. Dios lo usó de una gran manera. Y bueno, hoy día está con nosotros ya como un ministro, ministrando aquí como pastor en Houston, y esa savia, esa experiencia, evidentemente creo que va a ser muy importante para ministrarnos el día de mañana, si Dios así lo permite. Bueno, Daniel, para todos aquellos que no te conocen, cuéntanos un poquito de tu trayectoria. ¿Cómo comenzó esto de tu llamado, de tu ministerio, y cómo fueron tus primeros comienzos hasta antes de este viaje a Estados Unidos? Bueno, pertenezco a una iglesia chiquita en la comuna de Quinta Normal, donde el pastor era el pastor Ricardo Ramírez, Los House, que fue mi pastor por muchos años en Quinta Normal. Estábamos en una iglesia primero en Francisco Lobo con San Pablo, y de allí nos trasladamos a la iglesia de Alcerca. Y ahí fue donde desarrollé toda mi juventud y mi liderazgo primario, ¿verdad? Como una persona que lo primero que hacía es lo que hace cuando uno llega a la iglesia, cantar canciones y estar útil para lo que se nos necesite. Y de allí, de esa iglesia, el Señor me llamó al ministerio bajo la cobertura de este siervo de Dios, el pastor Ricardo Ramírez, que obviamente fue una bendición para mucha gente, un líder de mucha visión que logró en su iglesia local mandar líderes para muchos lugares. Y de allí, bueno, comenzamos a desarrollarnos, y el Señor ha sido bueno, muy bueno. Estos últimos años hemos visto la mano de Dios, la bondad del Señor, la misericordia del Señor. Y a veces los muchachos dicen, ¿y qué voy a hacer yo en la iglesia? Si te ponen en las manos de Dios, tú no sabes dónde Dios te puede llevar. Yo creo que ese es el gran principio, ¿verdad? Tú no sabes lo que Dios puede hacer con alguien que se dispone en las manos de Dios.
siempre cuando alguien dice, aquí estoy, Señor, el Señor le dice, yo tengo para ti algo especial. Y eso ha sido a mí lo que más me ha marcado en la trayectoria de mi vida cristiana, ha sido no solamente los logros, los éxitos, sino cómo Dios ha trabajado en mi carácter, en mi conducta, y lo que Él me ha enseñado acerca de vivir la vida cristiana, el valor de la familia, la administración de las finanzas, y que son cosas fundamentales para todo obrero y todo ministro del Señor. Entonces, desde allí, desde Alcérrica, me acuerdo que un día, y te lo doy como un testimonio, nadie sabe, yo jamás he contado esto, que un día el hermano Pastor Ramírez me subió en uno de los carros que tenía muy bonito y me dijo, Daniel, vamos a dar una vuelta. Y hicimos un recorrido desde San Pablo, de ahí de Alcérrica, nos fuimos hasta Matucana, que es una calle, los que viven en Quinta Normal saben, y de Matucana nos fuimos a la Estación Central, y de la Estación Central regresamos hasta General Velázquez, y de General Velázquez regresamos otra vez justamente en la calle Alcérrica, que está ahí en General Velázquez, y al ladito derecho está en la calle Alcérrica. Pero ese viaje marcó la diferencia, porque ese viaje el pastor me dijo, Daniel, ¿por qué no vas a estudiar en el Instituto Bíblico? Uf. Y ahí fue la diferencia. Yo entendí el desafío, pero él tuvo la sabiduría para sacarme y dármela. Y ese fue el recorrido. El recorrido fue ese, lo tengo grabado como si fuera, te estoy hablando de fácilmente. Buenos años. 40 años, 42, 43, yo estaba jovencito, más de 40 y tantos años. Y a propósito, me veo joven, pero tengo mi edad. El Señor me ha conservado bien. Y en ese viaje, yo sentí el desafío que el pastor Ramírez me planteaba, y obviamente que yo sentía en mi corazón el deseo de prepararme y estudiar. Y ahí fui a parar por primera vez al Instituto Bíblico. Pero ese fue un viaje maravilloso, que Dios habló a mi vida, tocó mi corazón, y que me cambió de rumbo, ¿verdad? Porque así comienzan las cosas del Señor. Y de allí, bueno, Dios ha sido tan bueno estos últimos años, entré en el liderazgo de la iglesia local, y fue maravilloso. En esos tiempos, con los equipos de las iglesias locales, predicábamos en las calles, en las plazas, íbamos a tantos lugares, a las cárceles, hogares de ancianos, de niños, y eso fue inspirando nuestro corazón. Y Dios ha sido bueno. Realmente Dios ha sido muy bueno con nosotros, nos ha bendecido, y he tratado de ir aprendiendo cosas de la vida cristiana, aprendiendo cómo ser un mejor papá, cómo ser un mejor cristiano, cómo ser un mejor esposo, porque eso es la vida cristiana. Lo demás puede ser muy bonita religión, pero la vida cristiana se fundamenta sobre bases y principios muy sólidos. Gracias a Dios que nosotros ya llevamos con Janet 33, vamos a cumplir 34 años de casado, con hijos preciosos que aman al Señor, que le hemos enseñado esas cosas simples de la vida. O sea, si tú quieres servir al Señor, sírvele de todo corazón. Y así ha sido el Señor bueno. Posteriormente se presenta la oportunidad de ir a Panamá, que es otra instancia interesante también, donde muchos líderes fueron a estudiar a esa escuela. Fue una escuela muy linda, lamentablemente la cerraron. Fuimos nosotros los últimos mohicanos. No sé si la cerraron porque nos portamos tan mal que no quisieron dejarla, pero ahí se cerró el seminario de Panamá, lo llevaron a Puerto Rico, y bueno, nosotros logramos terminar, nos graduamos, y ahí comenzó esta aventura ya un poquito más profunda, con otros desafíos, otros liderazgos, otros pastorados. Posteriormente asumí la responsabilidad de ser el director latinoamericano, sudamericano de jóvenes, junto con el hermano José Minay. Viajábamos constantemente por los países latinoamericanos. Tuve muy buenos maestros al lado mío. Yo creo que el que no aprende con buenos maestros no aprende nunca. Y Dios me puso a gente linda, me puso al pastor Ramírez, un tremendo hombre de Dios, al pastor José Minay. Yo viajaba con él, y viajábamos en avión, viajábamos en barco, en tren, en bus, en lo que sea. Estuve con él en varios lugares, y realmente uno iba aprendiendo de ellos, aprendiendo de su comportamiento, de su vida. Entonces ha sido bueno, esas cosas marcaron mi vida cristiana, y aprendí que el servicio al Señor
es lo mejor que uno puede hacer, servir al Señor, sin pretensiones, sin sentidos de egoísmo, de pretender ser lo que uno no es, o querer lograr lo que Dios a lo mejor no te quiere dar. Y aprendimos eso, satisfacción personal de saber que estás sirviendo al Señor. Y bueno, ahí el Señor nos hizo crecer, avanzar. Ya después conocí a Janet, mi esposa, era de la Iglesia de Dios de Villa Olímpica. Lamentablemente hoy día ya no se hacen esas confraternidades de jóvenes, porque ahí uno encontraba a la novia, y encontraba a la esposa, encontraba a todo el mundo. Hoy día es re difícil, ellos, los de ahora, buscan sus novias por Face, por las redes. Sí, nosotros los buscamos en las iglesias locales. En las convenciones, por ahí. Y en medio de eso, yo conocí a la mujer más maravillosa que ha estado conmigo estos últimos 33 años. Tenemos 3 hijos preciosos, ya grandes, mis hijos grandes. Benjamín, que está con nosotros aquí en los Estados Unidos, él va a cumplir 20 años, un muchacho muy comprometido con el Señor, con una capacidad para hacer cosas increíbles. Yo le digo, hijo, si yo hubiese sabido lo que tú sabías, lo que tú sabes ahora, no sé a dónde habría llegado, pero nosotros teníamos menos herramientas, teníamos menos posibilidades. Ellos tienen más posibilidades. Por eso el desafío para los jóvenes de ahora es mucho más grande que el desafío que nosotros tuvimos, porque nosotros fuimos del chuzo y de la pala. Fue dura la tarea, nuestra tarea fue dura. Exacto. Entonces, en ese sentido, yo estoy muy contento con mis hijos porque aman a Dios. Tengo otra hija, la más chiquita, Débora. Ella vive en Chile, se graduó hace 2 años de arquitecta. El Señor le dio mucha sabiduría. Mi otra hija también, que son gente que le gusta mucho el estudio. Mi hija trabaja para la UNESCO en Chile, Departamento de Educación, y tiene un trabajo muy bonito. Constantemente he estado viajando a África, a otros países, para ayudar en la educación de esos países, cómo mejorar la educación. Entonces ha sido muy interesante lo que el Señor nos ha dado. Y yo, mi orgullo más grande no es lo que yo he hecho, sino lo que el Señor ha hecho por mí. Dios ha hecho buenas cosas por mí. Me ha dado una buena familia, me ha dado buenos hijos. Justamente tú acabas de decir algo importante, y lo digo, que es importante tener ministros como tú, que como tú dices, quizás superamos cierta cantidad de edad, pero estamos hablando que todavía somos pastores referentes hacia la juventud, ¿no es cierto? Y lo digo ¿por qué? Porque quizás hay alguna preocupación en mi corazón ya hace muchos años. ¿Quién nos va a seguir? ¿Qué tipo de generación es la que nos va a seguir dentro de unos 10 años más? Cuando ya quizás nosotros ya estemos con las canitas y con el bastón, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos sigue? Por eso que contar tu historia nutre a esa generación que nos sigue, que nos está viendo o nos está escuchando y que dice, bueno, ¿por qué yo no? ¿Por qué solamente pensar en ser ingeniero, doctor, enfermero, qué sé yo? Sino también, ¿por qué no tomar esta opción? ¿Por qué no poder tomar este compromiso? Y me gusta que jóvenes puedan ver cómo fueron nuestros comienzos. No fueron nada de fácil, como tú acabas de decir. Hoy día un joven se mete a internet y tiene todo tipo de material para hacer sus trabajos en la universidad, en el colegio. Nosotros estábamos con enciclopedias y a mano copiando las cosas. Era una vida muy distinta a la de hoy. Ahora, tu salto, tú acabas de decir una palabra muy importante, lo que Dios ha hecho en mí. Sin duda, por más que uno quiera hacer cosas, es difícil lograr alcanzar esos deseos de nuestro corazón. Si no, Dios está y es nuestro trampolín a esa etapa. Yo te conocí, Daniel, creo que nos llevamos por pocos años de edad. Yo me acuerdo que también estaba ahí la juventud, en ese tiempo, ¿te acuerdas? El esfuerzo juvenil. El esfuerzo juvenil. Ahí yo estaba en primero Pastor Castro, el Pastor Gómez, Pastor Tapia, fueron mis pastores, y de ahí me fui yo a General Velázquez, ¿no es cierto? Ahí con Pastor Guillermo Gómez, Pastor Gómez, que estuvieron ahí, Pastor Aníbal, Iturrieta, etcétera. Y yo me acuerdo que te conocí en ese tiempo, cuando tú eras líder de jóvenes, y bueno, ahí se hicieron muchas cosas bonitas, eventos preciosos. Y cómo quisiera a esos jóvenes que te están viendo hoy, ¿cómo fue tu proceso de ese líder a ese pastor
que hoy día ya está, creo, sin duda más maduro, más consolidado, que ha tenido, ¿no es cierto?, como tú dices, ha ido aprendiendo esto. ¿Cómo es tu situación hoy allá en Houston? ¿Cómo llegaste allá y cómo ha sido este tiempo allá en Estados Unidos, tu ministerio en la actualidad? En realidad son esas cosas que hace el Señor solamente, porque venir a pastorear aquí a los Estados Unidos es una empresa que si Dios no está presente, mejor no lo hagas, porque es muy complejo, muy difícil. Y obviamente aquí uno llora mucho, porque uno viene con la idea de que Estados Unidos es Estados Unidos, pero Estados Unidos es Estados Unidos. Y hay muchas cosas que no son como te las pintan o como te cree la gente. Oh, me voy para Estados Unidos. Dice, no, pero que no es así. No es así. Aquí, si Dios te trae para un ministerio, Dios te va a capacitar para enfrentar tantos obstáculos y mayores obstáculos que los que nosotros a veces solemos tener en nuestro propio país, especialmente en Sudamérica, ¿verdad? A encontrar un chileno aquí en Estados Unidos es difícil. No hay muchos chilenos, no hay muchos pastores. Hay mucha gente de Centroamérica, mucha gente de México, Guatemala, de El Salvador, de Honduras, mucha gente, la mayoría, y obviamente de otros países. Cuando llegamos aquí fue a través de una invitación que yo le pedí que me hicieran. Esa fue porque no voy a decir, mira, a mí me invitaron. No, yo le dije, oye, ¿hay algún lugar donde yo pudiera hacer algo allá? Y me dijeron que sí podía. Y bueno, y ahí nos vinimos, dejamos todas las cosas que estábamos haciendo en Chile, que no eran pocas, que también eran muy importantes y muy trascendentes. Pero estos pasos, o sea, la vida consiste, yo escuché hace mucho tiempo a David Ramírez, predicó un sermón. Tú siempre guárdate los sermones que son buenos, no los olvides, porque Dios te está hablando a la vida, le decimos a los muchachos. Y David predicó un sermón que decía, bueno, una idea era que la vida no consiste en las oportunidades, sino en las decisiones. Tú puedes tener 1000 oportunidades y si tomas 1000 malas decisiones, vas a tener 1000 fracasos. Entonces, cuando se presente una oportunidad, tienes que tomar una buena decisión. Y eso es lo importante, es lo trascendente. Acuérdate siempre de los sermones. En el año 77 llegó a la Catedral Evangélica JBH el pastor Luis Palagos. Imagínate, en el año que te estoy hablando. Y yo estaba allí y anoté el sermón y lo tengo, nunca me he olvidado. Y esos sermones son los que marcan la diferencia cuando tú tienes que tomar decisiones. Y el sermón era de 3 puntos. Y decía, número 1, hermanos, sueñen grandes sueños. Número 1. Hermanos, número 2, hagan grandes oraciones. Y hermano, número 3, esperen porque Dios lo va a hacer. Y siempre quedó en mi corazón, soñar grandes sueños, hacer grandes oraciones y esperar en Dios, porque Dios lo va a hacer. Y yo creo que con esa dinámica ha marcado la diferencia. O sea, nunca sueñes un sueño pequeño. Soñar es gratis, sueña en grande. Sueña para Dios, ¿verdad? Para el Señor. Yo quiero hacer esto para Dios, no para tu ego, para tus cosas. Sino, dile, Señor, mira, lo demás es la añadidura. Y Dios te lo va a dar igual, te lo va a dar igual. La gente dice, oh, quiero un carro, quiero una casa, quiero viajar, quiero aquí. Aunque por ahora no va a poder viajar mucho por las circunstancias que estamos viviendo. Pero sueña un sueño grande. Digo, Señor, ¿qué puedo hacer? Así es. Si tú eres un muchacho que está en un trabajo en las redes, eres un buen músico, eres alguien que te gusta la computación, los medios de comunicación, sueña un sueño grande. Y ahora, una vez que sueñas, ponte a orar. Señor, yo quiero esto, lo quiero para tu gloria, para alcanzar la gente. Las redes sociales es el medio de Dios que va a utilizar para alcanzar las próximas generaciones. Y espera que el Señor lo haga y que el Señor se mueva de manera especial. Así que ese es el punto principal en esta vida que uno tiene que pedirle al Señor que nos ayude y nos bendiga. Ha sido bueno el Señor, muy bueno. Dios ha sido bueno. Bueno, Daniel, sin duda tu experiencia, conversábamos fuera de cámara en estos días,
que hemos estado conversando sobre tu experiencia ministerial. Sin duda, hermosa, como tú dices, un aprendizaje. Y bueno, yo creo que sin duda, y es nuestro anhelo, es que Dios te siga bendiciendo en esa tierra que Dios te ha llevado. Dios sabe hasta cuándo y cómo lo hará. Y bueno, de eso quiero que tú nos nutras, de esa savia, como te lo dije, y te lo dije mucho corazón. Para mí eres un hombre referente, un hombre de Dios, un tremendo ministro, una tremenda palabra, siempre Dios te ha dado. Cuéntanos un poquito, Daniel, en esta previa, tu tema de mañana, más o menos para que la gente ya vaya más o menos degustando. ¿Qué Dios ha puesto en tu corazón para compartirnos mañana? Yo creo que el segundo punto del sermón del hermano Palau hace falta, hacer grandes oraciones. Yo creo que la gente ora, pero la gente no tiene una pedagogía de la oración. La iglesia ha fallado en esta pedagogía de la enseñanza, de la profundidad y de lo que significa tener un encuentro diario e íntimo con Dios a través de la oración. Todos sabemos que en nuestros cultos menos asistidos, que la gente nunca fue, que la gente nunca ha ido, es el culto de oración. Todos sabemos que al pueblo de Dios le cuesta orar, porque la gente aprendió cosas. Por ejemplo, algunos cristianos aprendieron malamente que pueden vivir la vida cristiana sin orar. Y vivir la vida cristiana sin orar es lo más peligroso que puede existir, porque Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces yo estoy empeñado en pedirle a Dios que me ayude a animar a la gente a orar y a enseñar en una pedagogía bíblica cómo se hace, por qué se ora. Piensa tú que una de las cosas que los discípulos le pidieron al Señor fue esta: Señor, enséñanos a orar. O sea, ahí estaba la pedagogía de Jesús para transmitirle a la gente. Nosotros, yo he trabajado en educación por muchos años. De hecho, pasé gran parte de mi vida educando a otros y educándome yo mismo en escuelas, seminarios. Fui director de muchas escuelas. De hecho, tuve el privilegio de ser director del IBN, el Instituto Bíblico Pentecostal, que tenía 1000 alumnos y fue tremendo. Pero en el currículum nuestro, yo nunca vi consistentemente estudios teológicos, teología de la oración, que nos enseñaran cuál es el valor, cuál es la importancia, la trascendencia. Entonces, partiendo de nuestras escuelas bíblicas, hay un vacío de cómo nosotros deberíamos aprender a orar, cómo deberíamos hacerlo. Si no es solamente el acto mecánico. Mira, hay cosas que solamente la oración te puede enseñar. No lo vas a encontrar en ningún libro, no la vas a encontrar en ninguna parte. Pero en la intimidad de la oración vas a aprender cosas que solamente allí tú vas a aprender. Así que de eso vamos a hablar mañana. La oración está al alcance de todo. La oración lo alcanza todo. No hay nada que esté fuera del alcance de la oración. Y yo le digo, en este tiempo que vivimos de pandemia, de quedarse en casa, en este tiempo es para eso, para tener. Y tengo varias cosas, por ejemplo, cuando el Señor dice, donde hubiesen 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo. Yo creo que el Señor estaba pensando en el 2020, porque se acabaron las grandes multitudes, las congregaciones nuestras, nuestros templos están vacíos. Ahí, ¿y dónde está la iglesia? A propósito, ese es el sermón que voy a predicar el domingo. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Verdad? La iglesia está viva, porque tú estás vivo, porque yo estoy vivo. Y el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, va a ser interesante, si a alguien le interesa cómo crecer, cómo avanzar, cómo desarrollar. Que primero ha sido la práctica de mi propia vida. Yo entendí que la oración iba a jugar un papel fundamental estos últimos años que nosotros estamos viviendo. Necesitamos gente que ore, jóvenes que oren, para que Dios les dé visión y los pueda lanzar lo más lejos posible. Y yo pienso que eso es lo que el Señor necesita hacer. Así que tenemos un eslogan nuestro muy simple que dice, ora, pero ora de verdad. Según el Salmo 145, 18. Véanlo. Vean lo que dice ahí el Salmo 145, 18. Y mañana lo vamos a tomar para decir, hablemos tú y yo sinceramente de la oración.
porque Jesús Amén. nos enseñó a orar. Gloria al Señor. Bueno, ya saben, mis queridos hermanos y amigos, bueno, yo creo que también ha sido una gran y será una gran alegría hoy en esta previa de estos minutos y mañana en este tiempo que tendremos ya oficial de nuestro programa Resplandor de Esperanza, que muchos amigos también, así como yo, que no te veíamos hace mucho tiempo en vivo, te vean aquí en Chile, ya que tú eres chileno, tienes, yo sé, mucha gente conocida, ministros, amigos, familia, etcétera, gente que te conoce en esos tiempos del CRK, mis propios padres te conocen y ellos van a estar también conectados mañana, sí, bueno. Ellos son también, por eso que mucha gente te va a ver, gente que quizás hace mucho tiempo no te ha visto, no te ha escuchado, va a ser un agrado tenerte con nosotros mañana, Daniel. Bueno, amigo mío, un gran abrazo. Que Dios te bendiga a ti, a tu esposa, a tu hijo allá en Houston, Texas. Y por supuesto, ¿cómo se llama tu congregación a todo esto? Iglesia de Dios a todas las naciones. Iglesia de Dios a todas las naciones. Bueno, a toda esa congregación que va a estar el domingo predicándoles, también mándales nuestro cariño. Y bueno, a todos ustedes, ya saben, mañana a las 20:30 hora de Chile, en algunos países, gente que nos ve en Argentina, en Bolivia, en diferentes lugares, posiblemente tengan horario distinto, pero esperamos que mañana se esté reuniendo con nosotros en este que va a ser un programa de gran bendición con el pastor Daniel Ramos desde Houston, Texas, con una palabra que usted acaba de escuchar sobre la oración, esta pedagogía, esta enseñanza de cómo enriquecer nuestra vida con Dios. Ya sabes, mañana a través de Facebook, en nuestra página Iglesia de Dios de María Elena, estaremos en vivo conectándonos y de manera diferida en la radio Señales y Milagros, Una Voz de lo Alto, y en nuestro canal de YouTube Restauración Familiar 2020. A todos ustedes un gran abrazo. Pastor Daniel, un gran abrazo virtual desde aquí, desde Chile, hacia Houston. Un abrazo grande para todos ustedes y nos vemos mañana a las 20:30, si Dios así lo permite. Chao, Daniel. Dios te bendiga grandemente. Hasta mañana. Gracias por esta conexión. Amén. Bendiciones del Señor. Bendiciones.